En este video te voy a estar hablando de buceo en corrientes. Es una solicitud de un suscriptor de YouTube, pero hoy lo voy a hacer diferente porque simplemente va a ser un conversatorio de ese tema. Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure. Te habla Álvaro Silva. El video de hoy es sobre el tema de las corrientes, cómo bucear en corrientes. Hoy estoy haciendo un formato distinto, no vamos a hacer ningún tipo de edición. Te voy a estar hablando de corrientes como si fuera una conversación con cualquier persona. También es una petición de un suscriptor de YouTube. Y bueno, lo estamos complaciendo. Decidí cambiar el formato para hacer algo espontáneo porque básicamente es mi experiencia en buceo en corrientes, ya sea en agua dulce o en mar, es decir, o en ríos o en el océano. Comencemos diciéndote que aquí en Panamá tenemos dos océanos, Pacífico y Atlántico. Mi mayor experiencia es en el Caribe panameño. Sin embargo, también he ido mucho al Pacífico y son dos condiciones totalmente distintas. En el Pacífico se encuentran unas corrientes muy fuertes porque son corrientes de marea y eso te obliga a estar claro con cuando la marea está vaciando o cuando la marea está llenando, es decir, con la bajamar o con la pleamar. Porque en Panamá, en el lado del Pacífico, las mareas pueden tener desniveles entre 4 y 5 metros de altura. Es decir, que si tú vienes a visitarnos aquí a Panamá y estás en la ciudad y ves que el agua está muy cerca de los rompeolas o cerquita de la orilla al lado de las autopistas, quiere decir que la marea está alta. A lo mejor pasas al día siguiente y el mar se retiró 300 metros y tú dices, wow, ¿quién le quitó el tapón al mar? Así se comporta el Pacífico panameño y tiene unas características de buceo y hay que estar muy pendiente de esas corrientes. Obviamente en la marea muerta, que es esa etapa de transición que tienes más de una hora para poder hacer ese tipo de buceo, pues es el mejor momento para bucear el Pacífico. Existen las publicaciones con el comportamiento de las mareas a todo lo largo del año, que básicamente es una herramienta para el marinero y el buceador del Pacífico panameño, y es algo que lo tiene que tener y estudiar día a día. Los que estamos en el Caribe, la cosa es mucho más tranquila. No tenemos unas mareas tan altas, lo máximo que podemos tener es 1 metro, 60 centímetros, no, ni siquiera 1 metro, no llegamos a 1 metro. Son mareas de 60 centímetros, si acaso 70, no más que eso, o sea que los desniveles son muy pocos. Sin embargo, sí hay corrientes. Uy, me están dando ganas de estornudar. ¿Ves que esto es espontáneo? Bueno, se fue el estornudo. Si estornudo ya saben que está avisado, ¿no? Me estaba picando la nariz. ¿Qué estábamos hablando? Las corrientes justamente en el Caribe panameño. No son corrientes de mareas, son corrientes paralelas a la costa. Por lo general van bajo el agua, van del oeste hacia el este y en superficie de este a oeste. Entonces son como corrientes cruzadas. Sin embargo, tenemos más o menos la mitad del año con corrientes. No es que es una época continua de corrientes y después tenemos otros 6 meses de paz y tranquilidad. No. Eso va dependiendo de los cambios de luna. Hay momentos que a principio de año con luna llena y con luna nueva tenemos unas corrientes relativamente fuertes. Hay otra época del año. Básicamente, sí, en el último semestre las corrientes cambian de condiciones y cuando está en cuarto menguante y cuarto creciente, cambian esos periodos de corrientes. Sin embargo, si quisiéramos medirlo en tiempo, mitad de año con corriente, mitad de año sin corriente, en sentido de tiempo, pero en realidad eso está un poquito mezclado. Ahora,
¿Qué hacemos nosotros con el buceo en corriente? Simplemente lo disfrutamos. Hay que estar preparado para ese tipo de buceo. Hay que contar también con los siguientes elementos y a los que te voy a mostrar ahorita. Yo siempre, como les dije, en los bolsillos cargo un par de guantes fundamentales por si hay que agarrarse de las rocas en el fondo, dependiendo de la situación. Un carrete, que es el que llevo aquí pegado en el D-ring del backplate con 30 metros de línea. La boya de descompresión. Ok. Saben, yo nunca me he puesto a ver cuánto mide esto, pero casi que es de mi tamaño. Yo mido 1,90 m, así que pienso que esta boya debe estar como en el 1,80 m, por ahí. Es una boya que se infla fácil, normalmente la lanzamos por debajo de los 12 metros. Pero en el caso ahora de buceo en corriente, fíjense lo siguiente. Las reglas que hemos establecido para mantener esos buceos de manera divertida y segura es la comunicación entre el dive master y capitán, en este caso el capitán de la embarcación, es fundamental. Saber por dónde se entra y saber por dónde se sale. La charla prebuceo es súper explícita de cómo te debes comportar bajo el agua, de que todo el grupo se mantenga unido. El descenso es sumamente rápido. No recomiendo a personas que tengan problemas de compensación, que sientan inseguridad en hacer un descenso relativamente rápido, porque simplemente la corriente se lo va a llevar, y no es un buceo para una persona que no pueda compensar rápido los oídos. Simplemente en un abrir y cerrar de ojos, las distancias que puede una corriente alejar de un buzo a otro son muy largas, y al decir muy largas es porque la visibilidad bajo el agua no es infinita. No es como en tierra que tienes kilómetros de visibilidad, no, bajo el agua lo que puedes tener son 15, 20 metros de transparencia de agua en promedio. Las aguas hipercristalinas con 60 metros de transparencia no es el común denominador de todo el océano, simplemente no lo es. Entonces, pero unos 15 metros sí son bastante factibles, 20 metros también. Independientemente de esto, la norma es mantenerse juntos. ¿Por qué descender rápido? Porque hay que mantenerse también cerca del fondo marino o de la pared, dependiendo de las características de ese arrecife. Porque necesitas estar cerca de una zona de anclaje si alguna situación lo amerita. Si no, bueno, no pasa absolutamente nada. Entonces, si el grupo está unido, si el grupo pudo descender relativamente rápido, el otro punto es una flotabilidad neutral perfecta para mantener el perfil de la inmersión y evitar un factor predisponente para los accidentes de descompresión, que es un yo-yo diving, un sube-baja. Eso no está bien. Entonces, los buceos con corriente por lo general deben ser dibujando la silueta o del fondo o de la pared o del talud, y no estar más allá, no estar, que te digo, más allá. El más allá puede ser no estar más allá de 1,5 metros separado del fondo 2 metros, porque si entras justamente donde el caudal de agua es muy fuerte y te tocaría nadar en contra de la corriente para unirte con tu compañero o algo así por el estilo, entonces estarías en la zona de mayor incidencia sobre ti y te costaría pelear muchísimo contra la corriente. Y una regla de oro que debes tener clara es que el océano no se cansa. El que se cansa es uno. Entonces la idea del buceo en corriente es disfrutarlo como si fueras en un carro viendo por una ventana, y lo que estás viendo por la ventana simplemente es el arrecife o la pared o las rocas o la fauna, lo que te esté acompañando. Hay otro tipo de buceo en corrientes que es para llegarle a una isla, ¿ok? Y estar en una zona segura. La lancha se coloca frente a la isla en la dirección de la corriente, la lancha mantiene el punto, los buzos entran en el agua y la corriente los lleva a la isla. Es decir, que en el momento que ya se están acercando,
quedan en la zona protegida de la isla y puedes hacer un buceo en el área muerta de esa isla. Eso sí, si llegas a los extremos, sabes que la corriente te va a sacar. Si es una regla para ese punto de buceo que se quedan en la zona muerta, entonces deben respetar ese plan. Si por accidente la corriente los llega a tomar y los saca del frente de la isla y la embarcación está pensando que ustedes están respetando el plan, en el momento que se dan cuenta que la corriente los está trasladando a un punto no planificado, entonces sale esta herramienta a relucir. Inmediatamente hay que lanzar la boya, porque el capitán también debe tener como instrucciones no perder de vista a las burbujas del grupo de buceadores. Si en realidad él está pendiente, entonces en un radio yo diría que no más de 60, 80 metros, estas boyas se ven perfecto, el capitán la va a ver, inmediatamente posiciona relativamente cerca la lancha de la boya, digamos que a unos 30, 40 metros de distancia. Y hay otro punto que da muchísima tranquilidad cuando estás haciendo buceo en corriente, que estés escuchando el motor de la lancha. Nosotros tenemos como norma que cuando el capitán identifica las burbujas, pone en neutro la lancha, echa la palanca hacia atrás, es decir, hacia el retroceso, y luego inmediatamente la mueve hacia adelante, hacia el arranque, y ese cambio en la caja de velocidades del motor de la lancha suena clarito allá abajo, con muchísima claridad, y ya nosotros sabemos que el capitán nos ha visto y está pendiente de nosotros. Esa misma señal cuando ya lanzamos la boya para salir, porque el grupo completo va a ir subiendo por esa línea, ya que siempre van a tener una referencia para el ascenso. El capitán acerca el bote a una distancia segura y de igual forma hace esa misma maniobra con la palanca del motor, pone retroceso, pone forward, e inmediatamente tú escuchas bajo el agua un clac clac y ya sabes que el capitán te está diciendo que ya te vio y que está pendiente de ti. Es así como nosotros operamos. Por supuesto, cada centro de buceo tiene sus propias normas, las características de las áreas de buceo, ellas solitas se encargan de enseñarle a los centros de buceo cómo deben abordar esas áreas, y de ahí es donde las normas locales toman muchísima importancia. Ya con esto te estoy dando la recomendación de que si llegas a un centro de buceo y te están diciendo que hay inmersión con corriente, quiere decir que vas a prestar particular atención a la charla del instructor o del dive master de cómo te debes comportar en ese ambiente. Por ejemplo, en aguas oceánicas, que también hemos hecho buceo técnico en estas áreas, porque aquí en Panamá el fondo panameño es muy plano, no tiene grandes caídas ni nada por el estilo, y en la zona de Portobelo al conseguir los 40 metros es verdaderamente difícil dentro del Parque Nacional. Cuando me toca dictar los cursos de buceo técnico o de trimix, que tengo que buscar áreas mucho más profundas, ya tenemos unos puntos marcados donde hay arrecifes profundos, zonas rocosas con una fauna bastante interesante, y una vez que lo ubicamos vía GPS o con un fish finder midiendo las profundidades y viendo en pantalla las irregularidades del fondo, entonces lo que hacemos es que se tira el ancla en ese punto, la lancha se estabiliza, los buzos técnicos entran al agua, bajan por la línea, toca pelear durísimo con la corriente, porque esa corriente no es tan profunda, se mantiene, digamos que los primeros 30 metros, inmediatamente allá abajo en el fondo la condición se tranquiliza. Puedes hacer un buceo en ese arrecife donde la lancha se logró anclar. Hablemos de uno de los buceos más comunes que hago, es un punto que tengo marcado que es verdaderamente espectacular y está a 60 metros de profundidad. ¿Y qué ocurre? Después que recorremos muchísimo esa área, regresamos a la cuerda del ancla de donde está amarrado el bote,
Y para hacer un ascenso tranquilo y seguro, desenganchamos el ancla. ¿Y qué ocurre? Que ya la lancha queda a la deriva. En el momento que la lancha queda a la deriva, supongamos que, fíjense este ejemplo. Déjenme soltar un momentico esto aquí. Imagínense que este gancho era el ancla, el carrete es la lancha. Si todo se está moviendo en una sola dirección y los buzos van subiendo por la cuerda, la sensación de pelea contra la corriente se pierde. En ese momento no estás peleando en la línea, no estás en una zona de conflicto, porque el vector se está moviendo completo. Bote, cuerda, buzo, ancla. ¿Qué ocurre? Que en lo que el capitán ve que las burbujas empiezan a ser cada vez más voluminosas, se siente y se percibe que los buzos están a relativa poca profundidad, que es más o menos cuando estamos a unos 15 metros y el capitán empieza a subir el ancla. ¿Ok? Yo cuando estoy dictando el curso voy en la mano de la línea y cuando ya estamos más o menos en unos 15 metros le halo la cuerda, él deja de subirla y eso nos sirve de referencia ya y nos podemos quedar. Entonces, bueno, simplemente la lancha, la corriente se la está llevando, pero ahí no hay ningún problema porque en el momento que terminas de bucear, así sean descompresiones muy largas, puedes subir luego tranquilo al bote y bueno, ya lo que regresas es en la lancha, no hay ningún riesgo de que ¿cómo se llama? De que tú tuvieras que nadar. Entonces, hiciste un buceo seguro, siempre estuviste anclado a tu plataforma de soporte que es la lancha. Porque un buceo en corriente, desde mi punto de vista, implica que el otro elemento obligatorio que debe estar ahí es la embarcación, porque esto es un buceo desde bote. Un buceo desde la orilla de la playa con corriente, particularmente pienso que yo no lo haría porque el punto de entrada es A, el punto de salida es B, y B simplemente sería impreciso. ¿Y cómo regresas a donde dejaste el carro, a donde la gente que te está esperando? Entonces, ese es otro punto importantísimo, que los buceos en corriente son buceos desde una lancha, para que simplemente te puedan buscar. Entonces, si ya existe una buena comunicación, las reglas del juego están claras entre el Dive Master y el capitán, entre los buzos y el Dive Master, nunca debería haber problema. El otro punto importante es que todos los buzos, escuchen bien lo que les estoy diciendo, todos los buzos tienen que tener guantes, boya, carrete y algo que no he mencionado ahorita, lo que se conoce como un join line, que es un gancho de acero con una cuerda de 2 metros que la puedes llevar guardada en el bolsillo, porque si te toca quedarte anclado en el fondo por cualquier circunstancia, tú enganchas, te amarras y ahí puedes esperar. ¿Ok? Los guantes es porque también si tuvieras que anclarte en el fondo para que te puedas agarrar de las rocas, obviamente no de los corales, y no de los corales porque rompes el arrecife y te puedes quemar y puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, mi consejo es, buceo con corriente, no se toca el fondo, se define el rumbo a seguir, se cuenta con guantes, con carrete y con boya y join line para todas las eventualidades. Y les voy a ser honesto, yo he usado el join line en mi vida. A veces pienso que es un adorno que tengo guardado ahí en el centro de buceo, porque lo habré usado, no sé, 5 veces. De verdad que no me ha tocado casi que usarlo. Más que todo lo he usado en los buceos en el Océano Pacífico con las corrientes de marea que son verdaderamente fuertes y de hecho son las corrientes más duras que existen en el mar. Son tan comparables y tan rápidas como las corrientes oceánicas, pero también depende de la silueta o la configuración de la costa. Pueden haber corrientes de marea extremadamente rápidas. Entonces son buceos que son para buzos avanzados y posiblemente el recorrido sea corto y rápido y entonces el buceo tampoco sea de gran interés. Pero en el caso nuestro, en el Parque Nacional Portobelo, sí tenemos recorridos muy largos,
a favor de la corriente, o simplemente el buceo comienza con la corriente y cuando hay que cruzar en una parte de la isla caes en la zona muerta, que ya la isla te está protegiendo de la corriente y fue un inicio con corriente y luego una zona de aguas tranquilas. Pero lo fundamental son las herramientas que les he estado comentando. Me ha tocado también hacer buceo en naufragios. Ahí sí la lancha queda amarrada de cualquier línea que esté pegada al barco y ese es el punto donde los join line o esas cuerdas de anclaje toman muchísima importancia, porque ahí lo vas a usar y lo vas a tener que colocar en la cuerda del ancla. Porque un join line es importantísimo colocarlo en la cuerda del ancla. Ya te voy a mostrar el por qué, a ver si con esto me sale. Fíjate lo siguiente, inclusive un carrete puede ser un join line y ya les voy a mostrar. Si el carrete es la lancha y la cuerda es la línea del ancla, esto va a estar así de lado. Pero a su vez el mar no va a estar tranquilo, y ¿qué va a ocurrir? Que hay un oleaje relativamente acentuado en superficie y la cuerda va a estar haciendo esto. Si a alguno de los buzos se le ocurre la brillante idea de quedar agarrado de la cuerda, como la lancha va a tener unos movimientos muy bruscos, entonces va a estar en este plan y se puede inclusive hasta maltratar el hombro. Si yo agarro el join line, lo pego a la línea, imagínense que mis dedos es la línea, y esto se mueve, vean que el carrete no se mueve. Entonces ustedes están aquí en flotabilidad neutral, la cuerda se está moviendo y ustedes no están sufriendo el embate que está manifestando el oleaje en superficie y el bote alando la cuerda. No, ustedes están aquí donde es el carrete y ustedes serían el elemento pivotante y ustedes se van a mover con la silueta que esté dibujando el mar. La gente pudiera preguntar: Álvaro, pero si pasa una ola. No, tú eres el vector que se está moviendo. Tú siempre vas a tener la misma columna de agua arriba de la cabeza. Es decir, que tu presión no va a variar. Tu profundímetro, las variables van a ser mínimas. Y la única manera de poder mantener eso así es con una flotabilidad neutral perfecta, porque si no, simplemente las cosas no van a salir bien. Vuelvo y repito, el buceo con corrientes no es buceo para novatos. La experiencia me ha dicho que muchos novatos, cuando ven que la corriente es muy fuerte, que la dinámica del agua es muy intensa, se ponen nerviosos, descontrolan la inmersión, y si eso ocurre, que también lo he vivido, ese es el momento donde corto el buceo y hasta ahí llegó la diversión. Simplemente vamos a superficie, nos montamos en la lancha, cambiamos el destino. Y muchos ahorita se deben estar preguntando: bueno, Álvaro, ¿cómo es que tú llevaste un novato a bucear con corriente? No, fíjense lo siguiente. Me llega gente con un carnet de rescue, me llega gente con un carnet avanzado, me ha llegado gente hasta con una bitácora llena de 150 inmersiones, y entonces te ocultan o esconden que tienen más de un año sin bucear. Obviamente vienen con las bisagras oxidadas, los engranajes no sirven para nada, y cuando la gente se va poniendo vieja, entonces se pone temerosa. Y se los digo así abiertamente, con la mayor sinceridad de este mundo, y cuando se enfrentan a la corriente, entonces lo que te comenta: yo no me imaginé que esto era así. Bueno, pero si me estás escuchando en la charla prebuceo, donde te lo estoy describiendo todo, porque no haces un alto, no te debes dejar presionar por la presión de grupo, valga la redundancia, y explicas que tienes mucho tiempo sin bucear. La norma de nuestro centro de buceo: un año sin bucear, automáticamente vas para un refresh y no vas para un buceo con corriente, y eso estaría cambiando los planes. Sin embargo, cuando hay buceo en corrientes, arrancamos a poca profundidad, bien pegados de la orilla de la playa, donde la gente vea que está relativamente llano. Eso también les brinda seguridad. Y por supuesto está el buzo que así tenga un año o 2 años sin bucear, pero han sido tan buenos buzos y son personas tan acuáticas que entonces lo ven como la bicicleta, que una vez que la aprendiste a montar, eso nunca se olvida.
vas medio pedaleando, agarras el equilibrio y aquello arrancó. Ok, eso a veces también puede ocurrir, pero sí he vivido contados con los dedos de una mano situaciones donde el buzo no ha dicho la verdad y cuando se enfrenta a la realidad, entonces ahí es donde hay un grandísimo problema. Pero bueno, les confieso que el buceo en corriente me encanta, sobre todo por el tema de la flotabilidad neutral y ver que todo está pasando como una alfombra rapidísimo. Eso me parece que es súper emocionante. No lo tenemos todo el tiempo. Tampoco lo recomiendo como un buceo del día a día ni convertirte en un fanático del buceo en corrientes, porque al fin y al cabo quieres un buceo tranquilo, tratar de buscar la mayor cantidad de recuerdos con una cámara. El buceo en corriente sí, puedes grabarlo todo lo que tú quieras, pero bueno, no es algo tan común. La única manera de que pudieras hacer ese buceo así a diario, por decirlo de una manera, o fin de semana tras fin de semana, es si los lugares son verdaderamente espectaculares. Y ten algo presente: en la mayoría de las islas que están muy alejadas de la costa, por lo general hay mucha corriente porque son zonas oceánicas que están ya directamente en la influencia de las corrientes continentales y no hay manera de evitarlas. Lo que hay es que disfrutarlas y poder hacer ese tipo de buceo. Ahora te voy a contar mi poquita experiencia, porque esa sí de verdad que es poca, de buceo en ríos. Básicamente he vivido dos situaciones. Una vez fue estando en la Florida, en el río Santa Fe, hicimos un buceo simplemente con la corriente y aproximadamente como, no les sabría decir, pero pienso que la distancia era como 1,5 kilómetros. Habían dos cuerdas que estaban hundidas y tenías que estar muy pendiente de ellas, porque arrancabas en el punto A y te retirabas en el punto B. Algo bien divertido, fue algo que me invitó un instructor amigo que vive en los Estados Unidos, Raúl Esteves. Raúl, un saludo, te debes acordar de ese buceo. No fue invento mío, fue invento de él, pero ya te digo que fue espectacular ese paseo. No fue profundo, pero eso sí, porque el río no era profundo, pero como el agua es súper cristalina, entonces bueno, la verdad es que no los disfrutamos. Y en otra oportunidad fue en Venezuela, nos metimos en otro río arriba, cerca de una playa llamada Chichiriviche de la Costa. Nos habían mencionado que habían unos langostinos grandísimos, que habían unas rocas interesantes. Total que tiramos una caminata y vinimos buceando por esa corriente, obviamente todo el tiempo a favor de la corriente, tratando de llegar a la desembocadura. Y hubo zonas, en realidad el buceo no fue entretenido porque hubo zonas con pozos muy llanitos que nos tocó caminar y volvernos a meter. Pero bueno, lo hizo interesante, lo hizo retador, lo hizo distinto. Ese sí fue un buceo como para poner en la lista de la bitácora. Sí, hice un buceo. De resto, bajo esas circunstancias no he tenido experiencia así. También he vivido corrientes fuertes buceando también en cuevas de la Florida, que comienzas buceando en contra de la corriente. Ahí sí ya tienes que hacer tus cálculos de consumo de gas en condiciones de trabajo, es decir, tomando una tasa de consumo bastante alta, obviamente respetando la regla de los tercios, y una vez que llegaste a tu tercio, pues te regresas con la corriente hasta la saliente de la cueva, que es donde aflora en el río. Y una vez arriba, pues bueno, debes estar pendiente de los puntos de salida, que son muy fáciles de ubicar porque la transparencia del agua es excepcionalmente buena. Pero vuelvo y les repito, para ya ir finalizando este cuento, mi mayor experiencia de buceo en corrientes es en mar. Las he disfrutado muchísimo. He hecho buceo en corrientes paralelos a la costa, en aguas oceánicas, y básicamente las reglas son las mismas: boya, carrete, guantes, join line y una excelente comunicación con el capitán de la embarcación. Chicos, con esto me despido. Es un video distinto, espontáneo, echándoles el cuento. ¿Saben qué? Sí me gustaría en realidad que me
me escriban a ver si les gustó el relato o este tipo de videos así naturales y espontáneos, sin nada preparado, solamente agarrando un título y contándoles simplemente mi experiencia. Y bueno, antes de despedirme, si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.